Muchas gracias por permitirme venir a visitarle. Le debía una visita. Habíamos tenido en época de campaña una charla en la casa del doctor Fabio, allí en Oberá. Y hoy es un día muy particular. Estamos visitando a Ramón Puerta un 23 de diciembre. Han pasado 24 años, Ramón, de aquel domingo, porque fue domingo 23, en el cual finalizó su presidencia de 48 horas, eh, una vez que renuncia el expresidente Fernando de la Rúa, y que muy poco se sabe de esas 48 horas cuando se habían acumulado 38 muertos en la Argentina, y en ese periodo usted tuvo prioridades en esas 48 horas de transición. La posibilidad que no corriera más sangre en la Argentina y de empezar a entender una transición que correspondía. ¿Qué se acuerda de esos días? Y de ahí vamos a ir caminando hasta el presente. Buena introducción. La ley que se hizo en el año 1975 dice: en el perentorio plazo de 48 horas, quien ejerza la presidencia por ausencia del presidente y del vice, en ese caso me tocaba a mí, presidente del Senado, tendrá que llamar a Asamblea Legislativa para elegir quién completa mandato. No fueron 48 horas, fueron 72 porque la Asamblea duró un día más. Entonces, hasta que no se eligió el nuevo, que fue sugerencia del peronismo, quizás el mayor responsable fui yo, pusimos al gobernador que tenía más años en el ejercicio y que venía con el éxito de una provincia que fue creciendo, Adolfo Rodríguez. Banda y bastón al mediodía, el día 23 de diciembre, y un país que pudimos encarrilar en base a que cargamos los cajeros automáticos para que la gente pueda retirar su dinero. Se pudo restablecer la vida normal en la eliminación del estado de sitio, y esto parecía que se habían arreglado. Lamentablemente, a los 6 días volvimos a tener conflicto, justamente por volver a quedar vacíos los cajeros automáticos, que era donde la gente iba a retirar su sueldo o sus ingresos. Es decir, el gran problema final de la Rúa fue con la clase media y con la clase alta, que tenía recursos, venía Navidad y quería retirar sus fondos. Desde ya que ese fue el final. El principio fue la renuncia de Chacho Álvarez, su propio partido que lo abandonó en las elecciones de octubre, cuando ganamos nosotros. El líder, el Alfonsín, le echó la culpa a De la Rúa. No asumieron como partido oficialista una responsabilidad electoral, y para peor, Caballo, el ministro de Economía de la Rúa, no pudo conseguir 2.000 millones de dólares del fondo, que, para aclarar, a esta gente le dio 50.000, 20.000 en la última, tengo entendido, a Macri 50.000. Bueno, a De la Rúa le negaron 2.000. Eso fue lo que provocó el último default, en donde no había, Argentina estaba en cesación de pagos nuevamente, se habían acumulado una serie de situaciones, y si uno recuerda, por eso agradecemos poder estar esta tarde conversando con usted, en función de los últimos 19 y 20 de diciembre, desde lo que pasó en el 2001 hasta la fecha, muchas veces hubo movilizaciones, hubo marchas, se recordó a los muertos, y sin embargo, este 19-20 pasó sin pena ni gloria. Y un poco la pregunta y la reflexión que le pedimos, ¿esto tendrá que ver con la situación de la apatía que quedó en la sociedad argentina? Después de la pandemia muchas cosas cambiaron. ¿Qué le parece a usted? Yo tengo una lectura mucho más directa. Millones de argentinos cobran un plan para no trabajar y para sustituir la carencia de empleo y de salida laboral. Esto empieza con fuerza después del 2001, 2002, 2003, y el gobierno de Milei sacó a los intermediarios, llámese, no voy a dar apellido ni nombre porque en cada lugar hay un coordinador, que cobraba un porcentaje de esos fondos y que a su vez orientaba qué ruta había que cortar o qué plaza había que tomar. Esa intermediación no está más, y la gente que cobra los planes sigue cobrando y no tiene que ir ni a la plaza ni a la ruta. Yo atribuyo a eso. Ahora, que hay problemas muy profundos, hay problemas muy profundos. Que se reclame por mecanismos como el que estoy mencionando no es lo justo. Lo más justo es que el reclamo sea genuino, de la mano de la política. La política que tiene que sostener el modelo democrático.
a través de partidos. Hoy eso está muy castigado por periodistas ensobrados, no todos, pero muchos, por políticos que están en el gobierno, es decir, no en la política, sino los gobernantes, que en la corrupción con los contratistas del Estado están haciendo de la Argentina algo muy triste. Por eso, lo que estoy mencionando explica la ausencia de reclamos ante un hecho muy duro que fue la muerte de argentinos en el final del gobierno de la Rúa por una represión y un estado de sitio que tuve el honor de levantarlo. Al venir al presente, y estamos en la provincia de Misiones, hay que recordar también que el gobierno provincial no nace en el año 2003, nace en 1999 con Carlos Rovira gobernador, sucediéndolo a usted, y después sí se reescribe un poco la historia, o se trata de reescribir la historia, y hoy el Frente Renovador no habla de la primera gobernación, de esa gobernación del 99 hasta el 2003, porque si no uno entendería un poco más la cantidad de años que lleva ya con distintos Mirá, actores. es muy simple que no hable del 99 al 2003 porque en ese momento el Partido Justicialista funcionaba. Éramos parte de un frente y los candidatos se elegían con internas. Hubo internas donde la mayoría nos tocó a nosotros. Mi candidato fue Carlos Rovira y el candidato que enfrentamos puso la minoría. Entonces, eso funcionó dentro de las reglas de juego de una democracia que de la mano de Néstor Kirchner fue totalmente desvirtuada. El gobierno que vino a partir ya del 2002, no hizo falta llegar al 2003, toma un camino absolutamente distanciado de lo que es el peronismo de vanguardia, que trajo soluciones, que hizo la costanera de Posadas, realidad la ruta 14, la ruta costera, que interconectó Misiones energéticamente, que hizo de la producción misionera una producción que generó empleo, sin el castigo impositivo que hoy tenemos, sin la corrupción que hoy vivimos. Pero cuando se da ese corte entre el kirchnerismo y el peronismo, el pueblo de Misiones votó al kirchnerismo. Yo los enfrenté, porque en mi caso me acompañaron los honestos, los corruptos fueron para el otro lado y ganó la corrupción. Y hasta hoy se mantiene un esquema político que está muy lejos de ser lo que Misiones se merece. También se cumplieron estos días 50 años de lo que fue la creación de una empresa estatal que era Papel Misionero, que después fue privatizada y que hoy está en manos de la empresa cordobesa Arcor, una de las empresas más grandes. Gracias a Dios se privatizó, si no hubiera desaparecido como desapareció el ingenio azucarero. Yo me recrimino no haber apurado más las privatizaciones. Las privatizaciones fueron una panacea para Misiones. Papel Misionero en manos del Estado ya empezaba a caer, ya empezaba a desaparecer. ¿Por qué? Porque las empresas privadas crecían y Papel Misionero se achicaba. ¿Qué hacían los que conducían Papel Misionero? Una oficina en Posadas y otra en Buenos Aires, para sus amantes, para sus parientes, y los que tenían que trabajar allá en Puerto Mineral eran los que hoy siguen trabajando. Hoy Papel Misionero produce 3 veces más, trata a los efluentes. Las empresas tienen que estar en manos privadas, reguladas por el Estado, para que genere empleo y bienestar. En manos del Estado terminan siendo corrupción absoluta, como está pasando con muchas empresas que están en manos del Estado. El modelo privatizador entró hasta en la China comunista, por eso la economía china anda bien. Hoy ya no se discute el modelo económico, hay un solo modelo económico exitoso en el mundo: capitalista, liberal y privatizador. Esto parece muy duro, sobre todo yo en el peronismo llegaba por la tercera posición, pero muy bien, eso terminó esa discusión. Con la caída de la Unión Soviética quedó un solo modelo económico. Ahora, el modelo político, ese sí se discute. Sí, la utilización de ese éxito económico. El éxito económico tiene que estar al servicio de la justicia social, al servicio de la generación de empleo genuino, al servicio de causas superiores, que no es que haya una empresa del Estado para gerentes que se vuelven muy ricos o para, como ocurre con la corrupción, provincias enteras hacen millonarios los que la gobiernan. El papel del Estado entonces no está en discusión, el Estado tiene que estar regulando. El papel regulador del Estado es sagrado. El INI se tiene que sostener como elemento regulador. Ahora, no fijando precios, porque cuando fija precio miente. No se cumple, pero te cobran el impuesto en base a ese impuesto, a ese precio ficticio. Entonces tenés que tener regulada la economía.
La regulación hace que el privilegiado sea el trabajador, el enfermo, el jubilado. Son recursos genuinos de una economía que crece. Cuando el negocio está en manos del Estado, el único privilegiado es el que lo conduce, el que lo maneje. El ingenio de San Javier tiene empleados por todos lados que no trabajan, pero que cuando hay votación, votan a favor del modelo corrupto que está en Misiones. En esto que estamos hablando, bueno, hace poco fueron las elecciones en la a nivel nacional, allí se presentó, obtuvo una cantidad de votos, siendo de los que primero apoyó en la provincia a Javier Milei. Recuerdo que en su momento era todavía diputado Pedro Puerta, su hijo, y también se habían manifestado a favor. ¿Qué ha pasado en estos 2 años de gobierno de Milei y cuál es la mirada que tiene ahora, ya teniendo 24 meses de tránsito de este tipo de gobierno nacional? Voy a ser claro, en la segunda vuelta, para que el kirchnerismo no gane. En la primera vuelta fuimos en un frente que cometió el gran error de tener dos candidatos. Larreta por un lado y Bullrich por el otro. Una locura, dos candidatos. Entonces fue a segunda vuelta Milei contra un espanto, el kirchnerismo. Entonces se votó en contra del kirchnerismo, no a favor de Milei. Ahora, ¿qué pasa con el gobierno de Milei? El gobierno de Milei levanta banderas que nada tienen que ver con las exitosas reformas de la década del 90. Son las banderas de Martínez de Oz. Dólar barato, se exporta poco, se importa todo, la inflación sigue siendo muy alta, 30% anual. Es cierto que salimos de la hiper que ya estábamos entrando con el gobierno kirchnerista. Entonces hay que separar la paja del trigo. En ese sentido, Argentina, con un modelo productivo, genera empleo y tiene una posibilidad de más cantidad de trabajadores calificados y no solamente vivir de lo que sería lo que se plantea ahora, la energía, la minería, la energía que está en pocas manos también. No importa si está en pocas o muchas manos, el problema de la energía es que tiene que servir a todos, porque la mano del que preside una empresa del Estado puesta por el gobierno es una mano que generalmente se llena de dinero. Es la corrupción que se hace realidad. Si es privado, el privado no se puede robar a sí mismo. Ahora, la regulación del Estado tiene que estar para que el éxito privado se vuelque en recursos para todos. Entonces, este tema ya el mundo lo resolvió, lo económico. El problema es lo político. No hay democracia sin partidos políticos. Y hoy estamos sin partidos políticos. Destruidos los partidos políticos. Y la gente odiando la política, porque le han convencido que el problema es la política, cuando el problema es la corrupción de políticos que gobiernan, que es muy distinto a políticos que no gobernamos. Yo no soy corrupto hasta renunciar a la jubilación del presidente. Quienes estamos de este lado, estamos en contra de lo que se está haciendo. ¿Qué se está haciendo? Robando con los contratistas del Estado, pagando muy bien a los periodistas ensobrados. Vos no sos un ensobrado, si no, no estaría haciendo este reportaje, ni yo estaría contestando lo que contesto. Entonces, yo pido que la sociedad diferencie la corrupción de la honestidad que debe estar presente. Ahora, no hay otro sistema mejor que la democracia, o menos malo que la democracia. Y la democracia sin partido no funciona. Estados Unidos tiene 2 partidos, Inglaterra a veces tiene 4, Uruguay tiene 3. Nosotros tenemos 300, es una joda. El que quiere tener un sellito, hace el sellito y después vende ese sello. Bueno, así no va muy lejos. Sí, quedó demostrado en las elecciones del mes de junio en Misiones y las elecciones en octubre, en donde mismos candidatos cambiaron de partido, o no mismos candidatos, sino la misma fuerza política que llevaba con un nombre a determinado candidato que fue diputado provincial, caso de Ramón Amarilla, ese partido después no llegó a al segundo, que es paravecino. Y en todo esto, la posibilidad de recuperar la política. ¿Cómo se recupera la política? Primero de todo con instituciones. Tiene que haber separación de los 3 poderes, hay que intervenir unas cuantas provincias que están totalmente entregadas a la corrupción y que la justicia electoral tiene que fijar patrones, que no podemos ir a unas elecciones sin fiscales de vuelta. No hubo fiscales en la última, había observadores. Nunca dejaron a un observador que firme un papel. ¿Vos votaste? Sí, Te firmó solamente el presidente de mesa. sí. Porque estaba prohibido que haya fiscales. Vino del orden nacional esa indicación. Obviamente, ¿no? Obviamente. Sí, sí, sí. Esto es un tema que permite el fraude en determinados lugares. Yo nunca vi una elección sin fiscales.
Estaban sentados, los muchachos creían que eran fiscales, eran observadores. Ni siquiera les dejaban sacar fotos de No. la planilla a las Sí, 6 de la tarde. La elección en Chile no se hizo de esa manera. En Chile la televisión chilena televisaba cuando vos entrabas a votar. Fotos, ¿qué tenés que ocultar? Y a su vez tenés el derecho de abrir la urna 3 días después. No te dejan abrir la urna. Solo se abre la urna que el jefe de turno autoriza. No el que el candidato opositor quiere abrir. Cuando yo fui gobernador me acusaron de fraude en el 95. Abrimos todas las urnas y contamos. Yo no había ganado por 9.800 votos, yo no por 10.000. Entonces, ahora a mí nunca me dejaron abrir una urna. Yo tuve pueblo entero donde había un solo voto. Bueno, vamos a abrir la urna. No se pueden abrir. Entonces, yo no creo en un sistema electoral que no es transparente. Dice, no, pero de esta manera el resultado ya se conoce más rápido. Yo quiero transparencia y velocidad. Pero primero transparencia y después velocidad. Y lo que tiene que ver la cuestión de la multiplicidad de partidos, ahora el Partido Justicialista de la provincia de Misiones va a convocar a elecciones. El partido está intervenido todavía por el PJ Nacional. En esa posibilidad, ¿usted piensa en el Partido Justicialista como volver un horizonte? Siempre que sea de vuelta el partido del peronismo, sí. Hoy no es el partido del peronismo, hoy es el partido o de Cristina o de Rovira, pero no es el partido del peronismo. Yo quiero un partido peronista nada más, que ya vivimos esta historia. Nosotros en el 83, cuando perdimos con Alfonsín, Herminio Iglesias se quedó con el PJ y tuvimos que armar la renovación federal, el peronismo federal por afuera, y en las elecciones de medio término, en el 85, ganamos una serie de provincias, en provincia de Buenos Aires 11 diputados y Herminio 3. En el 87, 4 años después, recuperamos 17 provincias y en el 89 pusimos un presidente, Carlos Menem, que ganó una interna donde votaron 3 millones. Entonces, ese modelo yo lo apoyo y participo el otro día, pero ser usado por un esquema que es extremadamente sospechoso cuando ves quiénes son los protagonistas y quiénes los bancan, no, eso no. Y de cara a lo que va a venir entonces para este próximo año, que no es un año electoral, pero después el 2027 va a tener muy rápidamente, seguramente, la posibilidad de la elección provincial. Lo viene haciendo, lo viene convocando el Frente Renovador ya hace varios años, en el mes de mayo, en el mes de junio, desdoblando de las elecciones nacionales. ¿Cómo ve la posibilidad de la participación? El Partido Activar fue parte de un frente. ¿Qué idea de... Yo no ¿qué creo, recogió de esta elección? que no, Caminaron? Yo sé que... yo no creo en un sistema que no tiene fiscal el día que hay elecciones, Ah, que no tiene la concentración ideológica del partido de izquierda, partido de derecha, partido de centro. ¿Qué es esto de tener 300 partidos? ¿Eh? Para hacer daño a uno acá y apoyar al otro allá. Eso no es democracia. Esto es extremadamente complejo. Ojalá vayamos por la normalización de dos grandes partidos, el peronismo y el radicalismo. El radicalismo también está totalmente manejado por el kirchnerismo, lo que es el alfonsinismo es el kirchnerista. Desde el hijo de Alfonsín, a Moró, la hija de Moró. Esto no puede seguir así, tiene que sincerarse y volver a ser Argentina un país democrático. desde el punto de vista económico, para la provincia de Misiones, ¿cuál sería el camino a seguir? Bueno, que me elijan a mi gobernador y yo arreglo enseguida. Porque no es un solo problema. Tenés que eliminar la aduana interna, tenés que eliminar la corrupción, tenés que privilegiar la producción. No puede ser que le castigue con ingresos brutos al que produce, con tasa municipal elevada. Tenés que tener caminos transitables todo el año. Están totalmente abandonados los caminos rurales. No se hace una vivienda de liproda en la chacra, ni para el productor, ni para el trabajador. Entonces, concentración en los grandes barrios de las grandes ciudades y en esos barrios droga por todos lados. ¿Qué es eso? ¿Por qué tanta droga? ¿Por qué hay tanta inseguridad? Entonces, son tantas cosas que se tienen que hacer que ahí me ofrezco a resolverlo. Si me gusta, yo lo arreglo. ¿Una reflexión final, Ramón? Volver a tener instituciones. La principal, el partido político. Volver a confiar en un sistema que no hay otro mejor o, por lo menos, todos los demás son peores. Le agradezco porque La democracia. En general no son muchos los políticos de peso y de historia que den entrevistas, así que le agradezco. Mirá, a mí me encanta dar entrevistas, me gusta andar en auto sin vidrio polarizado, me gusta caminar por las calles y salvo la otra vez que armaron una señora que fue a arrestarme con el periodista que le pagó para que me vaya a arrestar y que no sabía quién era Puerta, estaba buscando dónde estaba.
ando por todo el país y tengo la suerte de sacarme fotos con los perros. A pesar de mi vejez, todavía hay chicas jóvenes que me piden una foto. Muchas gracias. Gracias.